Muy buenos días, amigos de Grupo en concreto contigo, iniciando la semana este lunes 28 de diciembre, pues ya estamos literalmente a unos días de que termine 2020, un año verdaderamente complicado y que nos puso retos de todos calibres a todo el mundo, a todas las actividades económicas, a los gobiernos de todos los niveles, bueno, a nosotros mismos que nos cambió literalmente la forma en que vivimos, la forma en la que trabajamos, la forma en que estudiamos y bueno, un año marcado por la pandemia del COVID-19 y bueno, ya estamos aquí iniciando transmisiones como todos los días a las 10 de la mañana. Les saludo a nombre de Mariel Zúñiga, titular de este espacio de En Concreto Contigo y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante que es el de las pensiones. ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Sabes tú en qué Afore te encuentras registrado? ¿Sabes cuántos te están cobrando de comisiones? ¿Sabes cuál es la tasa de reemplazo? ¿Sabes los rendimientos que está ganando tu dinero, tus aportaciones a la fecha? Bueno, pues de este y de muchos otros temas nos va a hablar Iván Pliego, quien es vocal ejecutivo de Pensioniste, que es la Afore pública, y bueno, nos va a explicar también las ventajas de quienes están registrados en esa Afore y la forma también como pueden cambiar de Afore. Pero bueno, en unos minutos más vamos a platicar con Iván Pliego. Mientras tanto, vamos a conocer un resumen sobre la información más importante que se suscitó en los últimos días. Y bueno, pues desgraciadamente amanecimos con una noticia triste. Falleció el cantautor yucateco Armando Manzanero, víctima del COVID-19. Él llevaba ya varios días hospitalizado por el COVID-19 y pues desgraciadamente falleció esta madrugada. Y bueno, pues algo terriblemente sensible para el sector cultural del país. Y recordemos que apenas hace unos días, el 17 de diciembre, me parece, se inauguró la Secretaría de Turismo, inauguró un museo precisamente dedicado a Armando Manzanero en la capital yucateca. Entonces, pues bueno, el legado de este cantautor famoso por muchas canciones que hizo popular precisamente Luis Miguel en los últimos años, pues bueno, tiene ya un museo en la capital de Mérida en donde se podrá conocer parte de su filmografía, de su vida, de su obra y bueno, será un atractivo turístico más en la península de Yucatán, precisamente en Mérida. Mérida, una entidad que, bueno, pues que está teniendo varios cambios, entre ellos, pues va a tener una de las estaciones del Tren Maya, lo cual, bueno, aunado al nuevo museo de Armando Manzanero y los nuevos pueblos mágicos que se nombraron ahí en Yucatán, que son Sacil y Maní, pues bueno, serán nuevos atractivos que permitirán reforzar el turismo. Una actividad, yo creo que la actividad más golpeada por la pandemia del COVID-19, recordemos que el turismo fue el primer sector que le pegó que le pegó la pandemia, porque bueno, fueron en principio los vuelos internacionales los primeros que se cancelaron. Comenzó a restringirse la llegada de turistas internacionales a México y bueno, eso afectó al turismo y que a decir de muchos de los participantes del sector, pues será también uno de los sectores, el último de los sectores en recuperarse, porque bueno, desgraciadamente no es considerada una actividad fundamental como lo es la construcción, como es la vivienda, como es otras obras. Entonces, pues bueno, el turismo, una actividad recreativa, pues será desgraciadamente de las últimas que se recupere por el COVID-19. Y bueno, pues el gobierno federal, la industria, las cadenas, las organizaciones, las propias empresas dedicadas al turismo, pues bueno, están haciendo hasta lo imposible por ayudar a todos los empleados, trabajadores, a las cadenas de suministro que dependen de este sector, pues bueno, para salir adelante, porque pues entidades importantes como la Ciudad de México, como principalmente la Ciudad de México, el Estado de México, ahora ya también en Morelos, se encuentran en semáforo rojo. Esto pues a la vez, pues bueno, es un punto de incertidumbre en estos momentos de pandemia. Otra de las noticias importantes este día, pues es que finalmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ya firmó el acuerdo
el acuerdo de estímulos económicos que tanto se estaba anunciando, que ya llevábamos varias semanas en que los mercados esperaban pues ya noticias positivas, ya esperaban luz verde y bueno, pues finalmente el presidente Donald Trump firma este paquete presupuestario y de estímulos económicos por 2.3 billones de dólares, luego de varios días de rehusarse. El acto hubiera dejado a millones de estadounidenses sin ayuda de desempleo y llevado al caos el último mes de su administración al forzar el cierre gubernamental. Entonces, pues finalmente ya tiene luz verde este paquete que incluye $900 en ayuda a los hogares de Estados Unidos. Un monto que es considerado insuficiente para los mercados, pero bueno, como dicen popularmente, es mejor que nada. Pues mientras tanto, los demócratas en el Congreso proponen tomarle la palabra a Trump y ampliar el cheque de ayuda a $2,000, algo a lo que se espera se opondrán los republicanos. Y otra noticia importante también, pues es la nueva cepa del coronavirus que se detectó en Reino Unido y bueno, también ya en otros países del mundo, como Australia, como algunos de Asia o incluso del continente africano, ha provocado que muchos países restrinjan los vuelos provenientes de Reino Unido. Incluso Estados Unidos ya dijo que va a imponer restricciones más severas a quienes lleguen procedentes del Reino Unido. Incluso se espera que los tengan en cuarentena o les exijan pruebas del COVID, porque bueno, pues es una cepa que si bien dicen que no es tan mortal, pues desgraciadamente es más fácil de propagarse. Es hasta un 70% más fácil su propagación. Entonces, pues bueno, esto hace que sea pues un punto que cause nuevamente incertidumbre a los mercados. Recordemos que desgraciadamente en los últimos días del año, como hay menos información, pues cualquier noticia que aparezca en los medios, pues mueve a los mercados y las bolsas desgraciadamente han estado muy volátiles los últimos días, en especial por estos tres temas: la aparición de la nueva cepa en Reino Unido, el acuerdo en Estados Unidos que bueno, pues finalmente ya firmó Donald Trump, y el tercer tema también que es importante, que es el del Brexit, perdón, y que finalmente, pues bueno, es otro acuerdo a la que ya se le dio luz verde y bueno, pues va a ser un motivo ya también para que descienda la volatilidad. Finalmente, después de que el Reino Unido determinó salirse de la Unión Europea, pues bueno, ya se llegó a un acuerdo comercial después de la salida de este país del bloque europeo. Entonces, pues bueno, esto también va a dar certidumbre a los mercados. Entonces, pues bueno, de las tres noticias que han estado pegando a los mercados en los últimos días, pues bueno, dos de ellas ya tienen un final feliz antes de que termine este difícil 2021. El tema del Brexit y el tema del acuerdo de estímulos económicos en Estados Unidos. Y bueno, pues ya a días de que termine la administración de Donald Trump, pues se logra este acuerdo y bueno, ya los mercados nada más estarán atentos a enero próximo, en el que será pues ya el cambio de administración de Donald Trump a Joe Biden. Y bueno, pues veremos cuáles serán las iniciativas, cuáles serán los puntos de vista y primeramente las acciones que va a tomar, que va a llevar a cabo Joe Biden una vez que ya tome las riendas de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el tema de migración, vamos a ver cuál va a ser la relación con el gigante, con China, porque bueno, pues es otro tema que también causó impacto este año en los mercados, la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, y en el que pues desgraciadamente muchas empresas asiáticas con operaciones en Estados Unidos, pues bueno, han resultado afectadas. Entonces, pues vamos a ver cómo cambia la política en Estados Unidos, vamos a ver cuál va a ser la nueva postura económica de Joe Biden. Les comento principalmente en el tema con China, que pues bueno, China ya es actualmente la primera potencia económica del mundo. Vamos a ver si va a continuar esta guerra comercial, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cuáles van a ser las posturas que tome la nueva administración estadounidense. Y otro punto importante también, y en donde también nos afecta directamente a nosotros, pues va a ser la política migratoria de Joe Biden. Vamos a ver cuáles van a ser los primeros puntos que va a tomar luego de, pues bueno, la malograda
política migratoria que llevó a cabo Donald Trump y que se basaba principalmente en el muro, este muro que comenzó a construirse en la frontera entre México y Estados Unidos y que, bueno, pues afortunadamente no se terminó de levantar. Hay algunas partes que todavía quedaron con pedazos del muro. Y bueno, será una historia que quedará para la anécdota, pero bueno, será decisión de Joe Biden conocer, determinar la nueva política migratoria. Recordemos también, pues bueno, un punto relevante, importante que fue en este año, pues fue el tema de las remesas. Al principio de este 2020, muchos analistas esperaban un descenso significativo de las remesas, principalmente por la política agresiva, perdón, por la política agresiva que estuvo tomando a cabo el presidente Donald Trump en cuanto a los migrantes. Y bueno, otro punto también, pues fue la pandemia que golpeó fuertemente las actividades económicas, tanto en México como en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pues bueno, la política económica pues se vio seriamente afectada. Entonces, pues bueno, al haber menos empleo, al haber menos actividad económica en Estados Unidos, pues se esperaba que las remesas disminuyeran, que las remesas fueran hacia la baja y bueno, pues sorprendentemente no ocurrió así y como lo ha presumido el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus últimas conferencias mañaneras, pues bueno, las remesas han venido a la alza, las remesas han tenido pues un buen año, incluso nuevamente han tenido récords históricos de llegada de las remesas aquí a México y bueno, pues esto es algo positivo para las familias que reciben estos dineros aquí en México. ¿Y por qué? Bueno, pues una de las causas es que pues a final de cuentas actividades esenciales también allá en Estados Unidos pues siguieron llevándose a cabo como la construcción, como el sector inmobiliario, que también continuaron, si bien se cerraron igual que en muchos países, muchos sectores, pues bueno, unos pilares también del desarrollo económico allá en Estados Unidos pues siguieron trabajando. Entonces, pues esto benefició a los mexicanos. Además que, bueno, pues el tipo de cambio, que es un referente importante, pues también benefició que se incrementara el monto de estas remesas. Entonces, pues bueno, diversos factores hicieron que continuara en niveles récord la llegada de remesas a México. Y bueno, pues en beneficio afortunadamente de las familias que reciben estos ingresos. Y bueno, hablando de remesas, pues también fue un tema que impactó aquí a México. ¿Por qué? Pues porque hay una iniciativa todavía en el aire en el Congreso de la Unión, que es pues el regular, bueno, es una reforma a la ley del Banco de México, precisamente que tiene que ver con el manejo de dólares. Es una reforma que aprobó la Cámara de Senadores y bueno, pues de lo más destacado del año, pues yo creo que fue la aprobación de esta reforma. ¿Por qué? Pues porque recibió muchas críticas y a final de cuentas, como lo dicen muchos analistas, pues bueno, socava la autonomía del Banco de México. ¿Por qué? Pues bueno, porque a final de cuentas le ordena el manejo de dólares. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, pues sí, viola el mandato del Banco de México. Y bueno, pues esta reforma se aprobó en la Cámara de Senadores y ya estaba lista para agendarse, para discutirse en la Cámara de Diputados en el último periodo, en la última sesión literalmente del último periodo ordinario de sesiones de este año y bueno, a final de cuentas se pospuso y se acordó que haya mesas de análisis y de discusión con los diversos sectores, incluso con el propio Banco de México, para que den a conocer los pros y los contras de esta iniciativa. Y bueno, pues esto está latente, esto está todavía como un tema para discutirse el próximo año. Y pues bueno, pues estos son algunos de los puntos más importantes en materia económica que ocurrieron en los últimos días. Y bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre lo que les había dicho en un principio, sobre el tema de las
pensiones. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a final de cuentas estamos en los últimos días del año y lo que queremos es ahorrar, queremos ver pues cómo trabajar nuestro dinero, si es que nos llegó aguinaldo, si es que nos llegaron bonos, nos llegó incluso nuestra caja de ahorro, pues vamos a ver cómo hacerle un buen uso a este dinero. Y para ello nos acompaña hoy Iván Pliego, quien es el vocal ejecutivo de Pensioniste. ¿Cómo está, Iván? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, vocal ejecutivo. Y bueno, un tema que nos han pedido mucho aquí en este espacio de En Concreto Contigo es precisamente las pensiones, porque hay mucho desconocimiento. No, mucha gente pues no logramos entender muy bien las reformas que se han llevado a cabo en ese tema. Hay muchos palabras, muchos tecnicismos, perdón, en torno a las afores y desgraciadamente muchos incluso no saben en qué afore están, saben que a lo mejor sí están, les están retirando dinero, pero no saben en qué afore están, no saben un tema importante que es el que se pueden cambiar de afore, no por estar ya en una, pues ya se quedaron toda la vida en esa afore. Entonces, pues bueno, vocal ejecutivo, quisiera que nos platicara un poquito sobre esto. Y bueno, pues la primera pregunta es, qué es una Afore? ¿Cómo nos podemos dar cuenta en qué Afore estamos y si nos podemos cambiar? Claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y con mucho gusto. Las AFORES son las administradoras de fondos para el retiro. Eso es lo que significa AFORE. Y en el mercado actual en México de las AFORES existen 10 AFORES, 9 privadas, una pública, que es AFORE Pensioniste. En cualquiera podemos estar y podemos cambiarnos. La decisión es personal. Más adelante, si quieres, abundaremos en qué hay que revisar para tomar una decisión de esa naturaleza. Pero como bien lo dices, no todo mundo sabe que tiene una cuenta de ahorro para el retiro, ni sabe en dónde o quién administra, quién es su afore. Entonces, la recomendación es acudir al portal de ESAR, que es de E de electrónico, SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, en donde con el ingreso de la CURP, de la clave única de registro de población, podemos nosotros solicitar la información personal, privada, que nos hace llegar el sistema para ubicarnos en donde tenemos nuestra cuenta de ahorro. Ese sería el primer paso, investigar dónde está nuestra cuenta de ahorro. Y después, bueno, podrán venir varias cosas. Uno, en el remoto caso de que no estemos registrados en ninguna, pues buscar cuál es la mejor alternativa. Para ello hay que considerar el cobro de comisión, los rendimientos, otros beneficios, etcétera. Pero también puede ser que nos digan que tenemos una duplicidad. También esto no es tan raro, es bastante común que alguien, porque tuvo un trabajo en el sector público y después como independiente y después en el sector privado, puede ser que haya tenido en cada momento una cuenta de ahorro para el retiro nueva y que no estén unificadas. Es necesario hacer ese proceso de unificación, ¿no? Para poder tener control de nuestro ahorro para el retiro. Entonces, el ESAR, el portal de ESAR, es la principal referencia. La CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, es el regulador de todas las AFORES. Y en el sistema existen hoy por hoy 10 AFORES, 9 públicas, una privada. El sistema tiene más de 23 años y podríamos hablar de la historia de eso, pero lo importante es que hoy conozcan su situación, dónde está su cuenta de ahorro, si la tienen, dónde la tienen, para empezar a informarse y poder tomar las mejores decisiones sobre sus finanzas personales y su ahorro para el retiro. Vocal, una pregunta que nos han hecho mucho. Este espacio es muy dedicado a los emprendedores, por ejemplo, a los pequeños empresarios que no están, digamos, cotizando directamente ante un sistema de seguridad. Y bueno, pues ven la Afore como algo que no es para mí. Sin embargo, pues bueno, he escuchado que las administradoras también son para los que tienen su negocio propio, que tienen su emprendimiento, o sea, que no están en un sistema formal, ¿es cierto? ¿Y Así es, Enrique. cómo puede Así ser? es. No, 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 tienes toda la razón y es una muy importante recomendación que queremos hacer
para todos aquellos que pueden ser trabajadores independientes, a veces se les conoce como freelancers a los que trabajan, por ejemplo, en los medios, o quienes tienen un pequeño negocio o tienen un taxi propio, un negocio pequeño o una actividad que desarrollan ellos en lo individual y que, como bien dices, no cotizan a la Seguridad Social ni del IMSS ni del ISSSTE, tienen derecho, y la recomendación es desde luego que se inscriban como trabajadores independientes en el sistema del ahorro para el retiro. Y ellos de distintas formas van a poder ir haciendo las aportaciones para su retiro que les van a generar rendimientos mucho más atractivos que cualquier otro esquema de inversión bancario o financiero. Las AFORES, si nos ponemos a analizar, si vemos la información oficial de la CONSAR, son un sector que rinde muy buenas cuentas en general, ¿sí? Hay diferencias entre las AFORES. Y luego también va a haber diferencias entre las CIEFORES, que las CIEFORES son las sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro. Todas las AFORES, que son 10, manejan 10 sociedades de inversión, que son las CIEFORES, y desde diciembre de 2019, hace un año, entró en vigor el sistema de CIEFORES generacionales. Nada más como simple comentario, antes de diciembre del 19 existían 5 sociedades de inversión y ahí las personas cambiábamos de sociedad de inversión de acuerdo a nuestra edad. Cumplíamos 36 años y teníamos que cambiar, ¿no? Cumplíamos 45 y teníamos que cambiar. Y ese cambio o la posibilidad de ese cambio significaba que si existieran en ese momento minusvalías en las inversiones, pues ahora sí que las hacíamos efectiva y eso iba en detrimento del ahorro de los trabajadores. Por eso la CONSAR hizo esta propuesta y todo el sector cambió. Ahora son CIEFORES generacionales, sociedades de inversión especializadas, y están organizadas por grupos de 5 años. Entonces, en la generación en la que nos toca, ya estamos nosotros ahí y de ahí hasta que nos jubilemos, ya no nos cambiamos. Y eso disminuye el riesgo de asumir alguna minusvalía y mejora, se calcula en promedio, depende de la CIEFORE generacional, entre 2 y 4% de aumento en la tasa de reemplazo, que es lo que recibimos al final de nuestra vida laboral. Entonces, para todos los trabajadores, y si me permites una primera aclaración, a veces el nombre de pensionista nos hace pensar que no, si no estamos nosotros trabajando para el sector público, para el gobierno, no podemos estar en pensionista. Y la verdad es que sí, igual que todas las AFORES, pensionista está abierto para todos. Trabajadores que cotizan al ISSSTE, desde luego, trabajadores que cotizan al IMSS y trabajadores independientes. Así que la recomendación, igual que en los minutos anteriores que decíamos, es mantenerse informados, tener la información para poder tomar las mejores decisiones de acuerdo a nuestros intereses. Perfecto, vocal. Entonces, cotice yo en el IMSS, en el ISSSTE, o, no, o sea independiente, trabajo por mi cuenta, como usted bien lo dice, tenga mi taxi, tenga mi negocio, Sí, puedo entrar a una Afore. ¿En claro. dónde nos recomienda que conozcamos estas 10 Afores que existen? Y sobre todo, ¿qué le recomienda a la gente? ¿En qué me debo de fijar cuando veo aquí el panorama de mis 10 Afores? ¿En qué me debo de fijar para escoger cuál es la que mejor me conviene, vocal? Con mucho gusto. Mira, la primera recomendación es tener información suficiente. Entonces, ¿a dónde acudir? Igual, al portal de la CONSAR, ¿no? Okay. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pero también a otros portales públicos que tienen información oficial, como la CONDUCEF, ¿no? La CONDUCEF también orienta a los trabajadores, a los cuentavientes de distintas AFORES o a los que están tratando de decidir a dónde inscribirse, con información comparativa, información que resulta útil para saber pues precisamente en qué fijarse. ¿Cuáles son las principales líneas que debemos de observar? Número uno, el cobro de comisión, por encima de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, vamos a decirlo así, yo voy a poner mis recursos a resguardo de alguna entidad y me va a cobrar por administrarlos. Entonces, entre más me cobre, pues menos dinero voy a tener yo, ¿no? Proporcionalmente. Si me cobra menos,
por hacer exactamente el mismo trabajo, pues me va a convenir. Entonces, Ujú. número uno, la comisión más baja, y déjame decirte, el que ha cobrado y va a seguir cobrando la comisión más baja y por mucho, ya entraremos a eso en el siguiente año, es Afore Pensionista. Entonces, número uno, la comisión. Segundo, los rendimientos, ¿no? Pues sí, a lo mejor dicen, este me cobra menos comisión, pero la verdad es que no me da tan buenos rendimientos. Entonces, depende la CIEFOR en donde estemos, por nuestra generación, tenemos que ver y comparar cuáles son los resultados que dan para los trabajadores los rendimientos de inversión de cada una de las administradoras de fondos para el retiro, ¿no? Esa sería la segunda, es muy importante. Y tercero, yo diría, es una mezcla de factores. Uno, entre los servicios que nos dan Ujú. y otra serie de beneficios que podemos tener. Por ejemplo, en el caso de Afore Pensionista, como es la única Afore pública, no tiene fines de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que lo que representan las utilidades en el caso de las Afores privadas, en Ujú. el caso de Afore Pensionista, esas utilidades, esas ganancias, se reparten entre los cuentavientes de Afore Pensionista. Eso nadie más lo tiene, ¿no? Quizá pueden tener algunos otros en oferta, algunos otros beneficios, hay que valorar. Por eso es mantenerse informado, tener los elementos y tratar de ser, digo, cada Afore nos va a ofrecer, nosotros tenemos información que ofrecemos al público, todas las Afores lo hacen. Por eso la recomendación de inicio es vayamos con el árbitro, vayamos con el regulador, vayamos con las entidades que nos van a ofrecer a nosotros información, a lo mejor la propia de Profeco, quién es quién, el cobro de comisiones, ¿no? Para saber qué ofrece cada una de las AFORES y cuál es la que nos puede representar la mejor opción para nosotros. Las historias laborales, Enrique, son muy distintas. No importa si somos compañeros de la misma carrera y egresamos y ejercemos los mismos años, tenemos historias muy diferentes por distintas razones. Uso de créditos personales, créditos hipotecarios, licencias por distintas razones, etcétera, etcétera. Cada historia laboral es muy particular y eso es muy importante para que la gente pueda ir teniendo el control de su, no nada más de la información, sino de sus decisiones y que nadie tome decisiones por uno, ¿no? Entonces, esas serían las principales recomendaciones. Vocal, y una pregunta también muy frecuente y bueno, causa incertidumbre es, pues escuchamos noticias y de repente que las Afores están invirtiendo en el aeropuerto, que las Afores están invirtiendo por acá, que esto, o sea, causa también cierta incertidumbre entre los trabajadores que dicen, bueno, pues mi dinero anda por aquí, mi dinero anda por acá, lo voy a perder, voy a llegar a la vejez y ya se gastaron mi dinero. ¿Cuál es la seguridad que ofrecen las Afores y cómo está este tema de que están invirtiendo en proyectos de infraestructura, por ejemplo? ¿Cómo no? Esto ya es algo más, digamos, técnico del sistema, pero así es como funciona. Y, Ujú. digamos, en términos generales, yo te diría que funciona bien. ¿De qué se trata? Las AFORES administran los fondos de retiro de los trabajadores. ¿Y en dónde los ponen? No los ponen en una cuenta de ahorro bancaria, para nada. Son proyectos de inversión que son mucho más redituables para poder ofrecer mejores rendimientos a los trabajadores, ¿no? Pero decíamos, antes de llegar a los casos concretos, te diría, de las 10 CIEFORES generacionales, si consideramos los recursos de la CIEFORE básica inicial, de los jóvenes cuyo retiro está muy lejos, dentro de 30 o 40 años, esos recursos son susceptibles de correr mayor riesgo y encontrar mayor rendimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Lo importante es la tendencia para cuando ellos vayan a requerir que tengan suficiente dinero en su cuenta de ahorro para el retiro. Lo que sucede en el transcurso, ¿no? Al transcurrir de todos esos años, pues es que eventualmente puede haber minusvalías, como las vimos, por ejemplo, en el mes de marzo, que fue Ujú. una caída en general de las bolsas en el mundo y en México, pero después vino una recuperación. Si alguien en marzo, con esas minusvalías, tomó la decisión de salir, de cambiarse de afuera, a lo mejor sí hizo
efectivas, reales, esas minusvalías. Por eso en ese momento la recomendación era, de momento nadie se mueve, ¿no? Quienes, pasado ese momento y cuando se empezó a ver la recuperación, hicieron esos cambios, entonces pues, están seguros y tranquilos con el rendimiento en el largo plazo. Pero esto, decíamos, es con los recursos de las CIEFORES de los más jóvenes. Con los recursos de la gente que ya estamos más cercanos a pensar en el retiro, entonces las administradoras corren menos riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos recursos quizás se van a usar o a demandar en 2, en 3, en 4 años, entonces ya no se pueden hacer inversiones de largo plazo, ¿sí? Okay. Entonces se opta por papel gubernamental, deuda corporativa, etcétera. Instrumentos que son más seguros, menos riesgosos, ¿sí? Pero que también dan rendimientos más modestos. En todo caso, siempre tiene que haber rendimientos. Eso es muy importante. Así sean pocos o menos, comparativamente con otros, deben ser siempre positivos. Ahora, en cuanto a las inversiones, efectivamente, las administradoras de fondos para el retiro invierten en distintos proyectos productivos. Pueden ser públicos o privados, pueden ser de infraestructura, pueden ser agropecuarios, pueden ser de distinta naturaleza. Existió, por ejemplo, en su momento, la inversión en una fibra, que es un fondo de inversión en bienes raíces, es lo que quiere decir fibra, eh, para el proyecto, podríamos decir, el infausto proyecto del aeropuerto de Texcoco, que finalmente se canceló. Cuando se decide cancelar, la Secretaría de Hacienda entra en negociación o renegociación para la recompra de los bonos. Entonces, te puedo comentar el caso, hasta donde yo recuerdo, había 4 afores que estaban invertidas en esta fibra que estaba vinculada con el aeropuerto de Texcoco. En esa renegociación, los números de pensionista eran 2.500 millones de pesos de inversión, ¿sí? Que después de 11 meses y tras esta renegociación, para el fondo redituaron en 2.830 millones de pesos. Es decir, tuvimos una ganancia de casi 13% en un periodo de 11 meses, ¿sí? Entonces, Okay. ese es el tipo de, digamos, circunstancias. A veces se politiza o a veces son temas que son mediáticos, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo, hay que tener toda la información y hay que comprobarlo con los datos. Estos datos que yo te doy son datos públicos y así, como en el caso de esa inversión que terminó, hay otras inversiones que se mantienen y que son productivas, que son redituables en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, la gente no debe tener desconfianza ni temor porque sus ahorros vayan a sufrir alguna pérdida, porque también hay que recordar que la CONSAR, que es el regulador, establece los límites de inversión y de riesgo. Okay. Entonces, por ejemplo, en renta variable, nacional o internacional, hay un límite. Ninguna Afore puede pasar de ese límite. Con esto, el regulador, la CONSAR, garantiza que estén seguros los ahorros de los trabajadores. Entonces, se puede invertir en muchísimos esquemas, prácticamente en todos los esquemas que hay para inversión nacional, local, extranjera, decíamos, en fibras, en estructurados, en deuda gubernamental, deuda corporativa, etcétera, etcétera, distintos esquemas de inversión. Pero hay límites que hay que observar. Y eso es parte del trabajo de la CONSAR, garantizar que los fondos de los trabajadores no corren riesgos excesivos. En el caso de Afore Pensionista, yo te puedo decir que tenemos una excelente relación entre el riesgo que se corre en cada una de las CIEFORES generacionales y los rendimientos que se obtienen. Entonces, corremos menos riesgos y tenemos el mayor rendimiento posible, ¿no? En esa estructura de inversiones. Son detalles a lo mejor más técnicos que la gente debería conocer y profundizar poco a poco.
quizá valga la pena también señalar, nosotros en agosto, hace ya 4 meses, sacamos una revista digital Ah, precisamente con la intención de ofrecer al público, no solamente a los cuentavientes de pensionistas, sino a todo el público interesado, al público en general, cuentavientes o estudiantes o cuentavientes de otras afores, niños incluso, una revista digital que se llama Ahorrador Inteligente. Y es una referencia también muy útil porque damos consejos prácticos, hacemos referencias y damos ejemplos muy concretos sobre cómo seguir ciertas estrategias para mejorar y cuidar nuestro ahorro. El ahorro es individual, es de los trabajadores, ¿no? Y por eso nosotros, en un momento dado, tenemos la capacidad de decidir cambiar de Afore si esa es nuestra decisión conforme a la información que tenemos en nuestras manos. entonces Vocal siempre va a ser más seguro que tener el dinero ahí abajo del colchón. Digo, luego nos Sin podemos duda hacer del alguna, colchón y se va sin por ahí el duda alguna. dinero. Entonces es completamente seguro, Sí, siempre va a haber rendimientos, no se están poniendo literalmente, como dicen por ahí, todos los huevos en una misma canasta es correcto. y hay seguridad. Así es, así es. Y sobre todo, cada 4 meses, es decir, 3 veces al año, las AFORES están obligadas a enviar el estado de cuenta a cada uno de los cuentavientes para que vean ellos cómo se va desarrollando su ahorro, cómo va creciendo. Y hay que ser cuidadosos porque como son 3 veces al año y a lo mejor el mes de marzo fue malo, pero el mes de abril fue bueno y mayo también, si tenemos el de marzo, híjole, nos vamos a preocupar. No, no hay que entrar en pánico. Hay que conocer el detalle y por eso mantenerse informados de cómo van desenvolviéndose las inversiones a lo largo del año. La naturaleza de las inversiones es así, es un poco volátil, ¿no? Porque Ujú. lo vemos con la bolsa, lo vemos con las cotizaciones del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Son movimientos por hora, por minuto. Y al cierre de cada jornada se hace, pues ahora sí que precisamente el cierre, el avalúo y se ponen las cantidades cada día, cada semana, cada quincena, cada mes. Y por eso es importante que le demos seguimiento. Esta es otra recomendación muy importante, Enrique. Ahora con los teléfonos que les llaman inteligentes, ¿no? Ujú, Existe una app móvil, Afore Móvil se llama. ujú, ok. Y esta aplicación es muy útil. Nosotros en Afore Pensioniste lo promovemos mucho porque nos ayuda a darle seguimiento, ¿no? Afore Móvil se llama, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí, Sí. ahí está, y uno se puede registrar y a partir del registro que hace uno en la Afore, uno puede darle seguimiento cotidianamente, ¿no? Y puede hacer ciertos trámites sin necesidad de salir de casa, ¿no? Se puede hacer transferencia, ¿no? A aportaciones de ahorro voluntario. Se puede registrar a los hijos menores de edad para iniciarlos también en esta eh, importante necesidad de educación financiera que requiere toda la sociedad en su conjunto. Ujú, Entonces, que los niños tengan ya la noción de la importancia del ahorro, etcétera, etcétera, y que exista un vehículo para que ellos puedan ir haciendo sus ahorros, o sea, las medidas de sus posibilidades, ¿no? ujú. Pero se va haciendo la conciencia, el hábito del ahorro, que es muy, muy importante. Entonces, existen distintos mecanismos que debemos de conocer, nosotros los promovemos y por eso Ahorrador Inteligente apela a todo el público en general. Entonces, la información de mi Afore literalmente ya la tengo aquí a la palma de mi mano, o sea, no es algo de que, ay, me están escondiendo, no sé qué está pasando con mi dinero, tengo que esperar a que llegue mi estado de cuenta, hablo a la Afore y me pasan la extensión tal y luego otra extensión, o sea, ya cada vez es más transparente y a la mano esta información. Es correcto, Enrique. Y lo que sucede es que a veces se desconoce todo esto, ¿no? Ujú, Como decíamos al principio de tu programa, a veces no sabemos si tenemos cuenta de ahorro y a veces no sabemos en dónde está nuestra cuenta de ahorro, ¿no? Con este tipo de mecanismos, de plataformas, pues más
más modernas, que están también garantizadas en términos de seguridad de la información de los datos personales, podemos tener la confianza y la tranquilidad, además de que empezamos a tener mayor control de nuestro ahorro, que eso es lo más importante, ¿no? Vocal, nos están preguntando aquí en redes sociales, hay todavía mucho desconocimiento. ¿Qué pasa cuando ya cumplo las semanas por ley y ya me puedo jubilar, ya me puedo pensionar, cuando ya llego a la edad requerida? ¿Qué pasa? ¿Me dan de inmediato el dinero? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasa ya cuando nos toca la edad de jubilarnos? Bueno, aquí, si me permites, vale la pena hacer referencia a Ujú. estas muy recientes iniciativas que fueron propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso y que finalmente se discutieron y aprobaron. Son dos iniciativas muy importantes. A lo largo de la historia, en los últimos 30 o 40 años, se han hecho reformas que tienen que ver con las pensiones, pero que estuvieron enfocadas más en la preocupación de las finanzas públicas. Eh, pues que era una preocupación, digamos, legítima, pero que dejaba de lado el interés, hay que decirlo, central de los trabajadores. En Ujú. el caso de estas iniciativas, no es que se minimizaran las finanzas públicas, para nada, pero el principal elemento de preocupación era el interés de los trabajadores. Entonces, con la iniciativa de reforma a la ley del IMSS, en donde precisamente se reducen el número de semanas, antes se tenían 1,250 semanas, ¿no? 24 años más o menos. Ahora queda en 1,000 semanas, ¿sí? Esa es una primera parte. Pero no hay ahorro, eh, pues que no dependa de los recursos que se van incorporando a ese ahorro. Y la otra parte de esta iniciativa fue el que se mejoraran las aportaciones patronales o de los empleadores, ¿no? No de los trabajadores. Los trabajadores seguirán aportando la misma cantidad, pero de acuerdo a esta iniciativa, a partir de enero de 2023, los patrones van a ir aumentando cada año durante 7 años Ujú. sus aportaciones. Las aportaciones patronales crecerán y hoy que tenemos un 6,5% incluido la cuota social, es decir, lo que abonan los trabajadores, lo que abonan los patrones y lo que abona el gobierno federal, es un 6,5% de ahorro. En 2030 va a ser 15%. Y ese es ya un ahorro a nivel internacional muy bueno. Y nadie había querido entrarle a ese tema tan importante que es el ahorro y el financiamiento del mismo. Y segundo, además de esas dos que corresponden a la ley del IMSS, fueron parte de la iniciativa que se aprobó, Ujú. se modificaron ciertos artículos de la ley del SAR. ¿Para qué? Para que las administradoras de ahorros para el retiro, las AFORES, también redujeran de manera significativa el cobro de comisiones. Y aquí, si me permites, históricamente, el sistema empezó en el 97, pensioniste hasta 2007 se crea, con la modificación a la ley del ISSSTE, y en 2008 empieza a participar en el sistema de las AFORES. Siempre ha estado muy por debajo del promedio. Por ley tiene que estar por debajo del promedio, pero siempre pensionista ha estado muy por debajo del promedio. En el año 20, para no hacer la historia muy larga, en 2020 el promedio del cobro de comisiones de todo el sector era 0,92. Había quienes cobraban 0,98. El promedio era 0,92 y pensionista cobraba 0,79, ¿sí? Por ciento anual por la administración de la cuenta de ahorro para el retiro. Para 2021 ya tenemos la aprobación de CONSAR para cobrar 0,53. El promedio del sector, el promedio de las otras 9 administradoras va a ser de 0,83. Ujú. ¿Sí? Eh, ¿Es mejor que 0,92? Pues sí, es mejor, pero todavía, incluso comparativamente a estándares internacionales, es muy alto. El compromiso, la visión social de Afore Pensioniste nos llevó a la propuesta que fue aceptada para disminuir de manera muy significativa el cobro de comisión de la Afore para 2021, 0,53. Ahora, ¿qué es lo que tienen que ver los trabajadores? Primero que nada,
mantener actualizados sus datos, porque si ya están pensando en que se van a jubilar, que se quieren retirar, tenemos que revisar, igual lo que decíamos al principio, a lo mejor tienen más de una cuenta y no lo saben. Si tienen más de una cuenta, va a ser complicado que hagan uso o que dispongan de todos los recursos que tienen en su ahorro. Entonces, mantenerse actualizados con su expediente electrónico de identificación, ¿sí? Unificar cuentas si fuera el caso, ¿sí? Y prever con suficiente tiempo cuando se quieren retirar e iniciar el procedimiento en coordinación, digamos, con la empresa y la Afore, ¿no? Ok. La entidad que contrata y la administradora de sus fondos para el retiro. Ese es, digamos, el ABC para poder iniciar, ¿sí? Ya después vendrán alguna serie de trámites si el expediente no está actualizado, si no hay definición de beneficiarios, se los van a pedir, los tenemos que pedir porque eso es muy importante, ¿no? Para esto, las AFORES siguen distintos mecanismos o estrategias. En el caso de Afore Pensioniste, y si me permites, es a lo mejor otro tema, pero es muy importante, ¿Sí? para promover que la gente mantenga actualizado su expediente, para promover que la gente haga aportaciones de ahorro voluntario. En Pensioniste organizamos desde diciembre de 2018 sorteos con una parte del remanente de operación. El remanente de operación de este año fue de 836 millones. Ya entregamos 811 millones a los cuentavientes de Pensioniste. Quedan 25 millones que se van a sortear. Este es el cuarto sorteo de Ahorra y Gana. Y nos quedan estos últimos 4 días para que la gente haga aportaciones de ahorro voluntario, actualice su expediente de identificación, se inscriba al ahorro solidario, etcétera, para que pueda participar. Con cada una de estas actividades recibe folios. Esos folios se van a sortear con intervención de la Secretaría de Gobernación, desde luego, el día 18 de enero. Y esos 25 millones se distribuyen en 1,228 premios, desde 1,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos, que van a recibir los ganadores en su cuenta de ahorro para el retiro. Y quienes estén ya próximos al retiro, pues van a tener, la verdad, un mejor regalo de Navidad imposible, Sí. ¿no? O de Año Nuevo. Va a Y ser de una Reyes. cosa extraordinaria. Es un esquema que nosotros impulsamos para que la gente vea la importancia que tiene tener en orden su expediente de identificación. Vocal, pues fue un año muy activo para pensionistas, lo hemos visto en muchos foros promoviendo esta educación financiera que tanto nos hace falta. Y bueno, ¿cómo está cerrando el año pensionista? ¿Cómo les fue en este difícil, complicado 2020? Pues sí, efectivamente, digo, Sí. gratamente recuerdo esa primera Ujú. ocasión en que tuvimos la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio, insistiendo en esto, la necesidad de la educación financiera. Cerramos nosotros con buenos números y buenas cuentas para los cuentavientes de Afore Pensionista, con varios datos. Rebasamos ya hace 24 meses, cuando tomamos este encargo de parte del presidente de México, teníamos alrededor en números cerrados 200,000 millones de pesos en la administración de activos en pensionista. Ujú. Cerramos 2020 con 305,000 millones de pesos de administración de activos. En buena medida, resultado de las adecuadas inversiones que han sido redituables y que son los recursos de los trabajadores que se han ido consolidando. Pero también con una excelente noticia en noviembre pasado con SAR, que año con año hace asignación o reasignación de cuentas Ujú. porque están, digamos, desatendidas, porque están inactivas, porque, en fin, hay una serie de circunstancias. Utiliza una metodología para revisar las mejores CIEFORES en términos de rendimiento. Y este año ocurrió algo histórico que nunca había pasado en los 13 años de existencia de Pensionista. Recibió 1,370,000 cuentas, ¿no? Esto como reconocimiento al buen nivel de rendimientos de sus inversiones. Entonces cerramos
habíamos iniciado con 2.1 millones de cuentas en 2019, cerramos 2020 con 3.5 millones de cuentas administradas por Afore Pensionista. Entonces, en términos numéricos, lo que representa la cantidad de recursos y la cantidad de cuentas ha sido, digamos, un buen año para Pensioniste como entidad administradora de fondos para el retiro, como la Afore pública, insisto, y yo confío en que va a ser mucho mejor el año 2021, porque ahora logramos crecer en términos de el número de módulos en el mismo número de oficinas. Para el próximo año vamos a tener mayor número, ese es el proyecto, tener mayor número de puntos de contacto, oficinas, módulos, etcétera, en el país, ¿sí? Entonces, ahí está, efectivamente, tú lo comentaste, estamos haciendo un esfuerzo importante para que la gente conozca, para que mejore su educación financiera. Ahí está la revista que mencionamos, Ahorrador Inteligente, pero en nuestra página, en www.pensioniste.gov.mx, tenemos muchos materiales. Tenemos información, por ejemplo, dirigida a los niños. La alcancía de IBI es un espacio dedicado a los niños para que entiendan la importancia de este concepto del ahorro, de la previsión, para que puedan desarrollar el hábito y, por eso el nombre de la revista digital, se conviertan en ahorradores inteligentes, ¿no? El ahorro es algo que va desde lo individual hasta lo colectivo, lo más amplio, ¿no? El ahorro en la sociedad mexicana no es el que se debería de tener y nosotros estamos tratando de contribuir a que la gente tome más conciencia en lo personal y en lo colectivo. Entonces, yo creo que estamos satisfechos a pesar de los pesares, pero siempre, como les digo a mis amigos y colegas, guardo yo una dosis de insatisfacción porque siempre hay algo más que podamos hacer y confiamos que 2021 sea un mejor año en todos los sentidos, desde el cuidado de la salud, que es la principal preocupación hoy en día, hasta el manejo de nuestros ahorros personales, pensando en el futuro y sin importar qué edad tengamos. No importa que tengamos 20 años, hay que pensar en el retiro porque tarde o temprano va a llegar. Si tenemos 50 o 60, desde luego, ojalá ya tengamos suficientes recursos. Si no, tenemos que hacer algo para mejorarlos. Ahorro voluntario y pues aquí la posibilidad de participar en el sorteo que vamos a seguir organizando el próximo año también, ¿no? Perfecto, pues como bien lo dice Vocal, pues muchos temas todavía pendientes, aquí muchas preguntas también de nuestros seguidores en redes sociales sobre precisamente esta forma de cómo incrementar mi pensión y bueno, pues esperemos platicar con usted y ahora en el 2021 continuar con el seguimiento a todo este tema de las pensiones, esos cambios que se están viviendo en el país. Y bueno, pues nada más, Vocal, si nos puede recordar dónde encontrar la revista, dónde quien se quiera cambiar de Afore, dónde buscar a Pensioniste, cómo los buscamos, cómo los contactamos, no sé, teléfonos o redes Sí, cómo no. sociales, por favor. Con muchísimo gusto, Enrique. Mira, el buzón comercial se llama así, atención comercial, arroba, pensioniste, les recuerdo con triple S, pensioniste.go.mx para, digamos, quienes no son cuentavientes del fondo. Okay. Hay otro correo que es atención arroba pensioniste.go.mx, digamos, para quienes son cuentavientes del fondo. Y los teléfonos, tenemos un centro de atención telefónica también nuevo, moderno, que nos va a ayudar muchísimo a resolver y a canalizar nuestras dudas o inquietudes en el teléfono 55 50 62 05 55. Lo repito despacio para que ¿no? tomemos nota. 55 50 62 0555. ¿Sí? Y del interior de la República existen los números 800, que es el 800, 800, 400, 400, 1000, 1000. Y el 800, 400, 2000.
Esos son los números de teléfono desde cualquier punto de la República. Y las redes sociales, desde luego. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube como Pensionista, ¿no? Entonces, la revista Ahorrador Inteligente está en nuestra página, la que había mencionado, www.pensioniste.gov.mx. Ahí hay información de toda, sobre, en la revista, por ejemplo, hablamos de cómo se hacen las inversiones, ¿no? Los riesgos, las cuestiones a veces jurídicas que no sabemos. Si no tenemos definidos a los beneficiarios, Enrique, y lamentablemente algo ocurre, pues vamos a heredar problemas, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante tener la definición de beneficiarios y por eso es que promovemos en el esquema del sorteo que la gente, los cuentavientes, tengan folios, que son los numeritos como participar en el sorteo, con esa actualización de datos, con esa definición de beneficiarios, con las aportaciones de ahorro voluntario, etcétera. Porque nos interesa. La misión de Pensionista es de carácter social. No es una entidad con fines de lucro, como son las afores privadas. Es un negocio. En este caso, es una visión social, una misión que tenemos encomendada por el presidente de México para apoyar en la redistribución del ingreso, siempre apoyando a los de menores ingresos. Entonces, la información es poder. Entonces, mantenerse bien informados y empezar a tener en nuestras manos las riendas de nuestro ahorro para el retiro, que dicho sea de paso, también nos ayuda a lo largo de los años, porque hay un cajoncito por ahí, precisamente el del ahorro voluntario, que pues nos puede ayudar para enfrentar proyectos, situaciones difíciles, etcétera. Eso a lo mejor va a requerir de más tiempo. Ya nada más te diría, alguien que se gane un premio de 1,000 pesos o de 1,000,000 de pesos en el sorteo, 80% de su premio va a ir al cajón del ahorro que no se puede utilizar sino hasta el retiro, porque ese es el objetivo final. Pero va a tener ese 20% restante en el cajón del ahorro voluntario, del cual puede hacer uso para enfrentar un proyecto personal de matrimonio o por necesidad de desempleo o por alguna otra circunstancia. Ahí está ese dinero que además puede tener beneficios fiscales. Hay muchas cosas en este ambiente de las afores. La recomendación es manténganse informados, hay que conocer y empezar a tener las herramientas para tomar las mejores decisiones por sus finanzas personales. Así es, y qué mejor que tener a nuestra Afore como nuestro aliado para mejorar nuestra calidad de vida. Pues muchísimas gracias, Iván Pliego, vocal ejecutivo de Afore Pensionista. Gracias por ese tiempo. Le mando un abrazo, lo mejor para 2021 y pues ya, feliz año nuevo. Muchísimas gracias, estimado Enrique. Ahora sí que en concreto, todo lo mejor para este fin de año y para el próximo 2021, que haya salud, hay que seguirnos cuidando y que estemos en mejores condiciones, con mucho ánimo y mucha salud. Muchísimas gracias, muy buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias, amigos de En Concreto contigo, pues terminamos así este espacio, y ya saben, pues bueno, Afore Pensionistas para todos, no nada más quienes cotizan al ISSSTE, sino cualquiera puede interesarse, registrarse en esta Afore y pues bueno, pues tiene muchos beneficios, entonces ya lo saben, lo mejor es informarse y comparar. Y bueno, pues seguimos mañana con nuestras transmisiones a las 10 de la mañana, estará Daniel Misraji, quien es CEO de Propeller. Vamos a hablar sobre cómo invertir en aguinaldo en el sector fintech. Y ya saben, pues el chiste es hacer rendir nuestro dinero. Si tenemos un extra, pues hay que sacarle jugo porque pues los tiempos están complicados y sobre todo en opciones seguras. Entonces, pues nos vemos mañana martes aquí en Concreto contigo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por seguirnos y que tengan excelente inicio de semana. Hasta luego. Pues muchísimas gracias, estimado Enrique. Aquí estoy, pero me despido. Muchísimas gracias. Que tenga Estamos en excelente contacto, semana. ¿eh? Excelente Saludos. año. Gracias. Gracias.